contar como te lo pueden contar mis abuelos, y todo el mundo te cuenta lo mismo lo que era San Román antes. Y vos lo escuchás y decís, no puede ser. Había panaderías, carnicerías, pero no había muchas. Peluquería también había, varios negocios, y vos los escuchás y todos te van a contar lo mismo, ¿viste? Y decís, no, ¿qué pasó? No puede ser, hoy ves que no hay nada. ¿Y qué pasó? Y no sé, los años, cambió la gente, el ferrocarril también fue mucho lo que se terminó el ferrocarril, ¿viste? Y bueno, como todos los pueblitos, ¿viste? Que van desapareciendo, porque es así, ¿no? Siempre hubo un apego a esta localidad, porque como es el pago chico de cada uno de los descendientes de inmigrantes que hemos venido. Entonces, prácticamente la gente se ha ido de los pueblos, y nosotros por tener unos intereses agropecuarios acá, estamos acá, como muchos otros que han quedado en ese sentido. Y eso hace que tengamos el sentimiento y que vengamos todos los días al pueblo. Yo vengo cada vez que paso, porque yo paso seguido, pues tengo campo acá que era de mi papá falleció, y vengo siempre a visitar mi árbol. Esto está puesto desde que yo tendría 6, 7 años, tengo 71, así que los años que esto tiene. Y lo pusimos con mis 2 amigas del alma, que son Elba Rojas y Susana Iborra. Y éramos tan amigas que los pusimos los 3 juntitos al árbol, a los 3 árboles, y siguen. O sea que yo cada vez que vengo es como que las abrazo a ellas. Sabía que andaban cosechando imágenes y me pareció interesante mostrarles, porque lo llevo en el corazón y se las tenía que mostrar, porque considero que está muy lindo y hay que mostrarlo. La mañana se presenta luminosa. Me gusta llegar a los pueblos temprano para observar su quietud, el silencio, tan característico de los lugares que han tenido como destino, por distintas circunstancias, un final marcado por la desidia de quienes decidieron que por aquí ya no era necesario que circularan los trenes. La inexorable tecnificación de las labores del campo y el inevitable éxodo de sus pobladores. ¿Y qué era lo que decía tu madre cuando llegó a este lugar y que tuvo que dejar ese país de origen? Ella se crió medio por acá cerquita, y se acordaba de su Valencia y de su Altea, y se acordaba muchísimo. Así que ella lo sentía en el alma, su querida España. Pero claro, vinieron mal de allá, papá igual. Bueno, papá era más de otra parte de Burgos. Pero ellos decían que los huesitos los querían dejar acá. Bueno, soy Roberto Sola, uno más de los criados en este pueblo, como tantos otros inmigrantes, venido de mis abuelos, después mis padres, y bueno, yo soy la 3ª generación y ya está la 4ª, que son mis hijos, y hasta la 5ª, que están mis nietos, ¿no? Siempre hubo un apego a esta localidad, porque como es el pago chico de cada uno de los descendientes de inmigrantes que hemos venido. Mamá sobre todo, que vinieron muy pobres, vinieron en esos barcos de tercera, qué sé yo, vinieron amontonados ahí, que nunca nos quisieron, porque algunos ya eran grandecitos y nunca nos quisieron. Mi abuelo, por ejemplo, mi abuela materna, que era él, nunca contaron bien cómo le fue esos 2 meses que estuvieron. Nunca, se ve que le pasaron muy mal, porque tengo una tía mía que cumplió 1 año en el barco. Vos pensás una criaturita que salió allá de meses y llegó acá con 1 año y 1 mes, lo que habrá pasado para criar esa criatura, todos amontonados ahí, no sé cómo sería la comida, yo no me explico, nunca nos contaron. Nosotros éramos chicos, cuando faltaron ellos éramos chicos nosotros. Ahora le hubiéramos insinuado a ver cómo fue el viaje. 2 meses en un barco, todos amontonados ahí, que nada de lujo. Ellos venían medio en las bodegas, creo, venían medio, porque venían con una pobreza que... Pero bueno.
creo que hasta, diríamos, hasta algo político, porque hay gente que creo que venía un poco por la República, que era su idea política, tuvieron que emigrar de España y vinieron a trabajar. Y gente que trajo mucha gente, trajo muchos amigos, familiares, y de ahí vinieron más valencianos, y eso era una zona que ellas la veían propicia para hacer la América, como se decía en aquel tiempo, hacer trabajos y tener un porvenir que no lo tenían en ese momento en España, en Valencia. Así que eso fue lo que hizo que ellos posaron acá sus intereses, y sus familias fueron viniendo, y así fue como se radicaron tantas familias valencianas. Fueron comprando un campito y bueno, así fue como los valencianos fueron asentando en esta zona, ¿no? Dentro de los tantos que debe haber habido, se escucha mucho el nombre de don Antonio Linares. Claro. ¿Qué significó para San Román y qué para el centro valenciano también, ¿no? Y bueno, fue todo para el centro valenciano porque fue el primer fundador, el primer presidente de la comisión fundadora. Él, con otros valencianos que ya habían venido, tomaron esa iniciativa que llegó hasta hoy, con idas y vueltas, como ha pasado en todo, porque como pasa hasta en la familia, con 90 años ha habido épocas mejores, como la de Esplendor cuando se abrió, y también hubo ahí, me permito recordar, un motivo político por el cual acá la gente del lado de la República, por decirlo de alguna manera, mandaba, en la Guerra Civil Española, mandaba recursos, de dinero y recursos, ropa, cereales, vendían para juntar dinero para mandarle a los republicanos de Valencia, ¿no? Y lo habrán hecho de toda España, las otras colectividades, pero en este caso que nos toca, que son los valencianos, y todo eso, el motor fue don Antonio Linares. Hoy recorriendo el pueblo, San Román, pasamos por una casa, una antigua casa Linares. ¿Esa era de don Antonio, era de su padre? Sí, del hijo de los hijos de Antonio Linares. Sí. Era el abuelo del intendente de Bahía Blanca, de Jaime Linares. Y bueno, Jaime Linares se crió acá, y cuando le tocó la edad escolar ya fueron a Bahía Blanca. Y ahí fue un poco, quedó acá, la Agrícola San Román se llamaba, donde hubo una venta de tractores impresionante. Hay documentos, hay muchas fotos de haber 37 tractores juntos en venta en un solo día, están todos ahí. Hay fotos que las tenemos. Sí, es casi increíble, ¿no? Para un poblado tan chico, que existiera una concesionaria John Deere, sería en esa época, ¿no? Sí, eso fue por eso los Linares marcaron una época importante en el pueblo, en todo sentido, en la creación de este centro, incluso hasta en la traída de los otros valencianos que fueron los que trabajaron la tierra acá y fueron siendo chacras y pobladores de esta zona. ¿Qué otros apellidos recordás que han sido parte de San Román, aparte del tuyo, por supuesto, de Linares, que lo estamos mencionando? No, pero había muchos, incluso también había algo de colectividad italiana, Poggio, había muchos, eran hermanos, y Barguren, unos vascos que vinieron, que también tenían bastante campo, fueron comprando y trabajando, y las Torzas, había vascos que hicieron también casi fortuna, porque trabajando le hicieron, ¿no? Compraron campo y eran por ahí con más capacidad que otros, y fueron comprando y fueron trabajando, y son gente que está hoy actualmente con sus descendientes, tienen mucho que ver con lo que es la economía de la zona, ¿no es cierto? Por ahí no se vuelca tanto al pueblo porque todas estas se han hecho grandes empresas, porque el modo de trabajar ahora es así, y eso impide que no vengan a buscar la galleta al pueblo, o se acomodan de otra manera, hoy se trabaja de otra manera, y no hay tanta incidencia en la producción como en el movimiento del pueblo, que antes era al revés. Cuando nací acá, nosotros íbamos a esperar el tren los miércoles que venía el gráfico para la información deportiva, porque había mucha juventud.
había mucha gente, en los campos había mucha gente y bueno, mi tío tenía el correo y recibía las revistas de Buenos Aires. Y bueno, a las 10 de la noche llegaba el tren de Buenos Aires que iba para Bahía Blanca y era una fiesta el tren, como han relatado hasta poetas, ¿no? En esa época que nosotros éramos chicos, tendría 100 y pico de habitantes del pueblo, donde una panadería trabajaba, donde había 3 carnicerías, porque andaba mucha gente en los campos, las cosas eran de otra manera, ya la maquinaria ahora se ha superado tanto que se trabaja con mucho menos gente en el campo. ¿Qué significó para vos cuando el ferrocarril desaparece? Y significó que el pueblo nació con el ferrocarril. Se hablaba de que las estaciones estas se venían, la máquina venía haciendo la vía, el equipo de ferrocarril, y decía, acá por las distancias que ellos decían, acá vamos a hacer un pueblo. Y bueno, como ser en el partido de Coronel Dorrego, Irene, Aparicio y San Román son ciudades hermanas, pueblos hermanos, no ciudades, porque se hicieron las 3 en el mismo año. Que después se hizo Dorrego, al otro año se hizo la ciudad cabecera, porque la estación habrá sido más grande, pero estas 3 estaciones son hermanas, que están dentro del partido de Coronel Dorrego. Como venía el tren progresando hacia el sur, se iban haciendo las estaciones. Eso fue el nacimiento de los pueblos. Y cuando dejaron de andar los ferrocarriles, se fue muriendo el pueblo, ¿no? Como que mandó en el crecimiento del pueblo, en el nacimiento y en la decadencia de los pueblos. Contra eso nosotros tenemos casi de porfiados que estamos acá, y el amor que tenemos por el pueblo es el que nos permite hacer esto. Sí, en cuanto al ferrocarril, me gustaría contar una pequeña anécdota. En un momento el boceador Firpo compró un campo acá y vino, frente a la estación había un hotel donde mi abuelo era el dueño del hotel. Claro. Y Firpo vino y almorzó en el hotel. Y justo en la época de ingleses que el tren era hasta el reloj de la gente porque era tan puntual, que alguien bajó del tren corriendo a comprar algo y cuando vio que estaba Firpo dijo en el tren y se bajó todo el tren. Y el maquinista tocaba pito y el guardia hacía señas, el guarda y la gente estaba toda aglomerada en el hotel porque era una novedad grandísima, el que conoció, uno que se dio cuenta que era Firpo. Así que esa fue una anécdota que quedó en el pueblo, ¿no? De Colombia. San Román, no, el Cristo, sí, pero está el santo de San Román, que le falta la lengua, porque por predicar le cortaron la lengua. Y ese santo refleja eso. Eso hoy, por problemas de la intemperie que lo estaba dañando, está en un pequeño museo que hay en la estación del ferrocarril. Está guardado ahí. Se había llevado también al Museo de Coronel Dorrego, a la ciudad cabecera, ahora creo que volvió acá. Pero eso, bueno, siempre hay alguna que esa cosa que tiene con el interior de uno y el alma de uno y la religión hace que también tengamos cobijo ahí para los momentos que todos necesitamos por ahí, ¿no? La curiosidad es que lo vemos suspendido entre telas, ¿no? ¿Sabés que lo hizo algún artista local? ¿Cómo surgió? Un artista que es local y está viviendo en Barcelona. Él con creo que la talla la hizo el compañero de él. Este chico viene todos los años, porque es de una familia Tiradani, que también me había olvidado, es de las más importantes porque es de las primeras que vino antes que nosotros, que los nuestros por lo menos en el 29, pero esta gente ya estaba antes acá, y son, que allá en la punta del pueblo hay un pequeño almacén, esa gente es descendiente de esos primeros pobladores de esta era que nosotros recordamos, de mis padres, de mis abuelos, ¿cierto? Eso sí, me acuerdo, y bueno, ese chico que es profesional trabaja en Barcelona, pero todos los años se viene
porque su papá falleció hace 2 años, que era un poco el intendente sin cargo, sin sueldo del pueblo, ¿no? Porque era el que hacía las gestiones, cuando a alguien le faltaba algo, iba a la intendencia, o una calle estaba rota, o pasaba alguna cosa, era el que hacía las gestiones, por querer al pueblo nada más. Ese era el padre, don Eliseo Tiradani. Y bueno, el hijo sigue viniendo, y la mamá vive en Montermoso acá, porque tiene una hija cerca, ¿no? Porque ya está también grande. Y bueno, él fue el gestionador de toda la parte artística de eso, que si se le puede llamar, Sí, no sé. sí, sí, bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. En las bondadosas tierras de los campos aledaños a San Román, llegaron desde su Valencia natal aquellos republicanos perseguidos políticamente, y aquí encontraron su América. Quietud de pueblo pequeño que aún conserva colores en algunas viviendas. De a poco, y con los testimonios de sus ex habitantes, voy conociendo a San Román. Me trajo hasta aquí la fiesta de la paella valenciana. El recorrer estos lugares lentamente me deparan casi siempre alguna sorpresa. Un cartel ha llamado mi atención. También lo ha hecho la escuela, que luce muy cuidada. Los espero en el próximo capítulo para contarles.